Vamos a hablar ahora con José María Pérez Navarro, hermano de La Salle y ponente del curso de verano para catequistas de Aragón, que va a tener lugar en Peralta de la Sal del 30 de junio al 2 de julio. José María, buenas tardes. Buenas tardes. En Peralta de la Sal vas a hablar a los catequistas sobre los retos de la evangelización. ¿Puedes adelantarnos algunos de estos retos? Bueno, pues lo primero que les voy a decir es que yo siempre recuerdo dos textos bíblicos, uno de Jesús cuando dice, id al mundo entero a proclamar el Evangelio, y otro de San Pablo que dice, ay de mí si no evangelizo. Entonces, uno de los primeros retos es que tenemos que evangelizar, ¿no? Y que tenemos que descubrir que esta es la gran misión de la Iglesia, transmitir ese gran tesoro que es Jesús. Lo que pasa que, bueno, estamos en una sociedad que no es cristiana o está muy secularizada, y entonces la evangelización se hace muy difícil. Y otro de los retos que tenemos es la motivación de los catequistas para que sigan en esa misión. Y por eso yo siempre hablo de que cuando se habla de evangelización también hay que hablar de autoevangelización de los agentes pastorales. Ese sería para mí un segundo reto. Otro reto también importante que voy a comentar en el curso es que, bueno, los lugares donde se hacía la iniciación cristiana normalmente, como la familia, la escuela y la parroquia, pues han cambiado muchísimo. No son iguales como cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Cuando yo era pequeño, mi familia era muy cristiana, la parroquia había un ambiente muy cristiano, la escuela iba a una escuela de religiosos, la escuela de La Salle, y sin embargo ahora nos encontramos con que esos tres nichos de la fe han cambiado muchísimo, ¿no? Y entonces, pues ahí hay que ver cómo trabajar con esos tres elementos. Y un último reto así importante que hablaría, pues sería que en la labor evangelizadora tenemos educadores más potentes que tienen más atractivo a los jóvenes que lo que puede decir la Iglesia, como por ejemplo las redes sociales, Internet y todo esto. Bueno, pues son grandes desafíos, pero bueno, poniendo ese halo de esperanza, ¿no? ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos a ellos? ¿Algún consejo práctico y sencillo que puedas darnos? Bueno, yo siempre tengo mucho cariño en recordar palabras del Papa Francisco, porque el Papa Francisco ha dicho que tenemos que ser una iglesia en salida, que no podemos quedarnos en la parroquia, sino que tenemos que ir hacia la gente, que tenemos que privilegiar, también dice el Papa Francisco, que tenemos que privilegiar el primer anuncio. Y bueno, pues eso supone pues que estar presente con la gente, dialogar mucho, aceptar a las personas, se convence más desde el testimonio y del amor que desde las palabras. Yo creo que en estos momentos tenemos que intentar que las personas tengan experiencias religiosas, a ver cómo podemos suscitar experiencias religiosas. Yo, por ejemplo, ahora recuerdo que hace poco una amiga mía ha estado en el Camino de Santiago, y el Camino de Santiago ha sido para ella una experiencia muy muy importante. Hay que utilizar nuevos lenguajes. A veces en la Iglesia tratado unos lenguajes dogmáticos que no son muy atractivos. Hay que volver a los lenguajes narrativos, la música. Por ejemplo, hay que trabajar en el mundo digital, porque estamos en la era digital. Y bueno, y un elemento que a mí me preocupa mucho, yo pienso que de cara al futuro, el futuro de la Iglesia son los laicos, ¿no? Entonces hay que darle muchísimo más protagonismo a los laicos, a las laicas. Y bueno, pues todo esto que está haciendo el Papa ahora del tema de la sinodalidad, pues yo creo que van por ese camino. José María, también desde hace ya unos años que impera la catequesis familiar para que los padres se involucren en la enseñanza de la fe a los hijos. ¿Crees que esta medida es efectiva? ¿Hay algo más que se puede hacer en este campo? Bueno, has dicho que tiene unos años, pues sí, tiene más de 50 años la catequesis familiar, ¿no? Entonces la catequesis familiar, pues surgió de un planteamiento que para mí es muy sabio, que es que la catequesis fundamental no es la catequesis de los niños, sino la catequesis fundamental es la catequesis de los adultos, la formación cristiana de los adultos. Es decir, para comprender totalmente la fe hay que ser adulto, hay que tener mentalidad adulta. ¿Cuál es el problema que tenemos en la Iglesia? Que tenemos mucha catequesis de niños, pero tenemos poca catequesis de adultos. Entonces, yo soy de los que animo a que
cualquier formación de tipo bíblico, cristiana, teológico a los adultos es muy importante, ¿no? Entonces, ese era el primer planteamiento. Vamos a hacer una catequesis de adultos al hacer catequesis familiar. Y el segundo planteamiento es que los catequistas están poco tiempo con los hijos, porque tienen una sesión cortita de catequesis. Los que están más tiempo son los padres y los abuelos que viven con ellos. Y el planteamiento es, si formamos bien a los padres y a los abuelos, después ellos formarán fácilmente a sus hijos, ¿no? Entonces, está muy bien ese planteamiento, ¿no? Aprovechemos que los padres vienen a la primera comunión de sus hijos para engancharles y educarles para que ellos lo hagan en casa a los niños. ¿Qué problema nos encontramos? Y por eso, pues, estas experiencias de catequesis familiar no funcionan. Pues hay padres que llevan a sus hijos a la primera comunión por una tradición, no por tema de fe, es decir, no se sienten motivados por formarse religiosamente. Bueno, pues yo siempre digo que al menos que cuando lleven a sus hijos a la catequesis de primera comunión, pues se encuentren queridos, acogidos, todas estas cosas. Y hay también padres interesados que les gustaría formarse, pero la sociedad en que vivimos, tan agitada, pues muchas veces no tienen tiempo para esa formación. Entonces, a veces en los planteamientos pastorales con los padres, pues en las parroquias, pues se ha dicho, vamos a hacer el plan a nuestros padres, los horarios a nuestros padres. Bueno, yo aquí conozco algunas experiencias de catequesis familiar donde en vez de hacer el plan, preguntamos a los padres cuándo os gustaría ir a esa formación, de qué os gustaría hablar, y han tenido más éxito. Aunque, bueno, pues es difícil el tema de la catequesis familiar. No, pero nos has dado, yo creo que varias claves. También se habla de ese periodo entre la comunión y la confirmación, donde los niños desaparecen, ¿no?, por decirlo de alguna manera, del escenario parroquial. ¿Alguna estrategia que esté funcionando para mantener viva esa llama, ¿no?, de su implicación en la vida de la comunidad parroquial, y no solo también de los niños, sino también de la familia entera? Bueno, sí, eso es Te pido mucho, José María. ¿Cómo? Te pido mucho. No, bueno, esto cuando yo voy dando cursos, pues es una pregunta que normalmente me hacen. Dice, bueno, parecen los sacramentos del adiós, ¿no? Hacen la primera comunión y hay algunos que ya no vuelven más. Y hay algunos menos que hacen la confirmación y después de la confirmación se van, ¿no? Y bueno, yo he conocido que algunas diócesis españolas, para evitar esto, pues hacen un plan de decir, bueno, vamos a hacer la catequesis de primera comunión y para que no se marchen, inmediatamente vamos a hacer la catequesis de confirmación. ¿Qué ocurre? Que cuando un niño tiene 11, 12 años, ya ha hecho los dos sacramentos, de la primera comunión y de la confirmación. ¿Qué es lo que ocurre? Que después se quejan que los adolescentes no están, porque hacen la comunión, hacen la confirmación y se van, ¿no? Yo pienso que a veces, y esto es una cosa que voy a decir un poco distinto, que cambia los planteamientos, a veces quizá en este tema tengamos la culpa nosotros, ¿no? La Iglesia, porque si tú dices a los padres, es una catequesis para la primera comunión o una catequesis para la confirmación, cuando se ha logrado el objetivo, pues ya se ha acabado. Entonces yo creo que aunque esto sea muy difícil cambiarlo porque tenemos una tradición de muchísimo tiempo, ya en algunas parroquias no se habla de catequesis para la primera comunión y catequesis para la confirmación, sino que se habla de catequesis de iniciación cristiana, en la que en ese proceso hay una serie de entregas, hay una serie de gestos, hay una serie de sacramentos, y uno de los sacramentos es la Eucaristía y otro sacramento es la confirmación. Entonces, no decir la primera comunión como el objetivo final y la confirmación como el objetivo final, sino como esos dos sacramentos como un paso, una etapa que hay que pasar en esa formación cristiana. Ya digo, es muy difícil porque hay una mentalidad de que hay que seguir haciendo la primera comunión y la confirmación. Yo diría que para que los niños se queden, y yo conozco parroquias donde hay grupos de poscomunión y de adolescentes hay grupos de posconfirmación, pues la persona o los niños y los jóvenes tienen que estar contentos cuando se les hace la catequesis de primera comunión y de confirmación. Es decir, tiene que ser una catequesis más lúdica, festiva, con nuevos mensajes, con música, con canto, con danza, con teatro. Y una de las cosas que más repito es que la catequesis no es una clase,
pero estamos acostumbrados en muchas ocasiones, por nuestra tradición, a hacer una catequesis tipo clase. Y las catequesis tipo clase no enganchan. Es decir, donde la catequesis triunfa y los niños y jóvenes continúan después, es cuando se hace una catequesis lúdica, festiva, atractiva y les invita a continuar y a engancharse. Teniendo en cuenta también que, bueno, eso yo lo vivo porque trabajo con jóvenes, que en muchas ocasiones pues los jóvenes son bastante... se comprometen para poco tiempo, ¿no? O sea, ahí tenemos una gran dificultad. Tenemos que ir acabando ya, José María. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Seguro que con toda tu experiencia y estas claves y más, ¿no?, que aportes en el curso, pues será todo un éxito y todos los catequistas de Aragón disfrutarán. Gracias por tu tiempo, José María. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.